Hola Meli, muy bienvenida a Lab for You Talks. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Primero que todo, felicitaciones por tu libro nuevo, Enseñar Distinto. Bienvenida Meli al podcast de Lab for You Talks. Gracias, Comal, una alegría estar de nuevo aquí con ustedes, con los amigos de Lab4U, así que gracias por invitarme. No, al contrario, nosotros muy contentos de tener a Melina Furman, que acaba de lanzar este nuevo libro, Enseñar Distinto, Guía para Innovar sin perderse en el camino, que tiene como objetivo potenciar a docentes transformadores. Es un libro que no se pueden perder y en este pequeño podcast, unos minutos, vamos a darles un pequeño bocadillo de lo que es este gran libro, en donde Melina nos inspira en cada una de sus palabras. Meli, ¿tienes el libro por ahí? Porque yo lo tengo en Kindle. A todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo, los invito a revisarlo. Está en Kindle disponible el ebook. Y Meli, Toca ¿tienes el por ahí papel, el libro? yo lo tengo en papel, mira, ahí Me se ve. encanta. Enseñar distinto. Y me gusta cómo tienes el distinto escrito al revés. Ahí, enseñar distinto por Melina Furman, Guía para Innovar sin perderse en el camino. Ahí está el libro de Meli, también autora de estos otros libros que tengo aquí. La ciencia en el aula, ¿no? Aquí lo estoy mostrando. Y Guía para criar hijos curiosos también, de Melina, ideas para encender la chispa del aprendizaje en casa. Meli, gracias por este nuevo libro. Este nuevo libro nos lleva por toda la historia y el trabajo que llevas haciendo por años en educación, en innovación, en la enseñanza y el aprendizaje. El gran autor también, Axel Rivas, da una introducción y un prólogo muy bonito, ¿no? Donde es un excelente prólogo, invito a todos a leerlo. No lo puedo explicar mejor que él, en donde él dice, ¿no? Que este es un libro de que, por cierto, a lo mejor, si lo hubieses lanzado hace 5 años, hubiese sido como tú, yo, Axel y muchos grandes docentes que han estado empujando la innovación y era como un nice to have, pero no un must have. Y ahora este libro es un must para todos los educadores y todos los que están en educación. ¿Por qué este libro, Meli? ¿Por qué innovar distinto? Eh, Buena pregunta, ¿no? Bueno, por un lado, primero una cosa más personal, que después de muchos años de trabajar en temas de innovación en la enseñanza, en distintos ámbitos, en formación docente, acompañando escuelas, redes de escuelas, incluso en ámbitos fuera de lo escolar, en empresas, en distintos espacios donde se enseña y se aprende. Por un lado sentía personalmente que ya era un momento de amasar, condensar y poner en palabras, y plasmar todo eso en un libro, pero también pasó, y esto es lo que vos decías antes, nos pasó la pandemia, Mm, donde todas estas voces, y me incluyo, que veníamos eh, proponiendo una manera de enseñar que despierte la curiosidad, que haga que no se apague, que conecte con el aprendizaje profundo, con las ganas de aprender toda la vida, con estas mm, habilidades para la vida. Esto era algo que se venía diciendo más en los márgenes, por ahí en los espacios más de los congresos académicos, los espacios del primer mundo, en el mm. que se venía hablando más de innovación educativa, algunas escuelas innovadoras, pero que de repente la pandemia nos puso sobre la mesa la necesidad de empezar a mirar distinto a lo que hacíamos todos los días, ¿no? Desde priorizar qué vale la pena que los chicos y las chicas aprendan hoy y qué no tanto, Claro. cómo hacemos para priorizar lo importante, cómo hacemos para seguir entusiasmando y sosteniendo el vínculo a distancia, Mm, todo esto que está transformando realmente los sistemas educativos en este baile en el que estamos metidos, que en parte está dejando efectos súper, súper graves mm, en toda nuestra región, pero que al mismo tiempo dejó, y yo vengo usando mucho esta metáfora de la marea que se mm, retira y uno empieza a encontrar ciertos tesoros, dejó una nueva manera de mirar la enseñanza, mucho más trabajo en equipo al interior de las escuelas, mm, nuevas preguntas sobre, bueno, lo que veníamos haciendo. mm, ¿Funciona o hay algo distinto que tenemos que hacer? Y de mm. ahí nace este libro, Enseñar Distinto. No, nos encanta y nos inspira. En el libro, tú hablas de los años de investigación, y en torno a la educación desde un punto de vista, o sea, todo el research como el evidence-based pedagogy, etcétera, etcétera.
pero nos cuesta aplicarlo. O sea, sabemos que tenemos que cambiar, pero nos cuesta aplicarlo. Y aquí voy a leer una cuña del libro, ¿no? ¿Cómo se hace para innovar en educación real? Estoy leyendo el libro de Melina Furman y la tengo al frente mío. ¡Qué emoción! Estoy nerviosa. Ya, si tuviera que arriesgar una definición, diría que innovar es una manera de vivir nuestro trabajo cotidiano que parte de una premisa: mirar lo que hacemos con ojos curiosos y reflexivos, con ganas de entender qué de lo que hacemos nos ayuda a cumplir nuestro propósito y entonces vale la pena conservar, y qué no nos ayuda tanto y por ende tenemos que revisar con el deseo de usar lo que vamos descubriendo para generar cambios, algunos pequeños, otros tal vez más profundos, en pos de que eso que hacemos todos los días sea más potente, con el objetivo de enseñar y aprender resulte placentero, interesante, provocador, buscando que el esfuerzo que el aprendizaje requiere para los alumnos dé sus frutos en la construcción de una plataforma que despegue para la vida. Aquí Meli nos deja varias joyas en este libro de por qué innovar y cómo innovar. Meli, si nos puedes ayudar ahora, llevas todos estos años investigando en terreno. Algo que me encanta de Meli es que no es solamente la PhD que se dedica a la investigación y los papers, sino que lleva todo a la práctica. Meli y su grupo de investigación visitan las escuelas, hablan con los profesores, están en terreno, en las trincheras, para solucionar los grandes problemas que hoy día tenemos en la educación para el futuro. Entonces, Meli, ¿cómo haces esta combinación y cómo este libro nos puede ayudar a los educadores, ¿no? A poder tomar todo lo que sabemos desde la investigación y llevarlo a la práctica? Bueno, como vos decís, hay un montón de cosas que ya sabemos, ¿no? Mm, Ya sabemos, por ahí no sabemos cómo transformar los sistemas educativos a gran escala, pero mm, sí sabemos, y desde hace muchas décadas está mm, muy estudiado, qué hace que los alumnos aprendan y qué no, ¿no? Cómo mm, evaluar, cómo mm, planificar una clase, cómo diversificar las estrategias para generar motivación. Hay muchísimas cosas que ya se saben y que a veces por ahí están menos aplicadas, ¿no? Y esa es la pregunta que a mí me quita el sueño como investigadora y formadora en estos años, de decir, bueno, ¿cómo hacemos para llevarlo a la práctica? La buena noticia que tengo, por lo menos es lo que a mí me reconforta y me hace seguir adelante, es que es posible en serio. Yo trabajando con docentes desde el jardín de infantes hasta la universidad, mm, veo que cuando uno empieza a justamente cultivar este hábito de la innovación, pero no la innovación porque haya que cambiarlo mm. todo, sino a veces escuchamos innovación y nos suena a robots y vamos a tirar las paredes para la Sí, escuela y pintar todo de y que colores. los robots nos van a quitar el trabajo, ¿no? Claro, Claro. o que hay que introducir tecnología en las escuelas, por supuesto que sí, todo Sí. eso es cierto, pero cuando hablo de innovación hablo de algo mucho más chiquito y más posible, y es mirar lo que cada uno hace, desde donde puede, desde donde está con lo que tiene, y ver qué atesorar, porque además cuando uno es docente le pone mucho esfuerzo, mucho cariño a lo Mm, que hace, ¿no? Entonces, con una mirada amorosa hacia una misma es, bueno, ¿qué de lo que hago está bien y está funcionando? ¿Y qué no? Y buscarle la vuelta. A veces buscarle la vuelta a uno, estudiando, aprendiendo, a veces con otros, armando mm, equipo, para estirarme un poco más lejos, ¿no? Esta idea mm, de que la innovación es estirarnos un poco más lejos de donde estamos, pero bien plantados en nuestros zapatos. Y ahí hay un montón de cosas que podemos hacer. Desde cambiar la lógica de cómo planificamos, y el libro un poco lo que hace es todo este recorrido, desde la planificación, la selección de contenidos, de qué es lo esencial que quiero enseñar, a cómo a eso le puedo dar vida en el aula, conectarlo con la vida real, cómo puedo trabajar para llegar a toda mi diversidad de alumnos, mm, cómo puedo transformar mis preguntas para hacer preguntas y proyectos que mm, sean desafíos, que inviten a pensar, mm, cómo evaluar, que es también uno de los huesos más duros de roer, ¿no? De la educación, cómo dar retroalimentación. Bueno, el libro hace todo ese caminito mm, pensando, bueno, desde dónde estoy, qué es lo que quiero cambiar. Y para mí una de las claves es em, pensar en visualizar el final de la película, ¿no? A veces mm, como los docentes somos muy contenidistas en el sentido de decimos, bueno, ¿qué tengo que dar? Tengo que dar mm, fotosíntesis, tengo que dar teoría atómica, tengo que mm, dar em, fracciones, la Revolución Francesa, lo que sea, ¿no? Y sentimos que dar es, me paro y lo cuento de la mm, mejor manera posible, la manera más ordenadita, y esto, y volviendo a la investigación educativa,
sabemos que no alcanza. Mm, Por lo menos que no, para algunos que otros sí, ¿no? Que aprenden de manera, nada, escuchando y tomando notas. La gran mayoría de las personas no aprendemos así, necesitamos hacer algo con esa información para transformarla en aprendizaje. Necesitamos hacerla propia, conectarla con otras cosas que sabemos de antes, hacernos preguntas sobre eso, pasarlo por el cuerpo, vivenciar situaciones donde eso se ponga en juego, reflexionar, ¿no? Hay todo un capítulo que tiene que ver con la metacognición. mm, Eh, Entonces, sabemos de mucha ciencia del aprendizaje que el aprendizaje implica un hacer intelectual del que lo recibe, ¿no? Del aprendiz, mm, que no alcanza con lo que demos. Hay un concepto que atraviesa un poco también todo el libro, que para mí es muy iluminador, que es el de la teoría de la huella, que es un concepto de Philippe Mérieux, un ujú, educador francés, que él dice que justamente la teoría de la huella es esta convicción incluso inconsciente a veces que tenemos los docentes, implícita de que con que yo diga algo alcanza para que el otro lo aprenda, ¿no? mm, Si yo lo digo, voy a dejar esa huella cognitiva y mm, emocional en los alumnos. Y ojalá fuera tan fácil, pero mm, no lo es. La verdad mm, es que no es así como sucede el aprendizaje. Entonces, el libro justamente toma todo esto que sabemos, bueno, cómo sí lo logramos, cómo despertar esas ganas de aprender o cómo fortalecer esas habilidades de pensamiento, mm, de tomar buenas decisiones, de analizar algo, de relacionar, de colaborar con otros. mm. Bueno, es ese camino entre la teoría y el aula, por lo menos el que a mí me mueve en todo lo que hago, desde la investigación hasta el acompañamiento de escuelas. Claro, claro. Me encanta esa vocación de Meli que y también se refleja en el libro, ¿no? Esa vocación de tender puentes entre la investigación y la práctica. Y a lo largo del libro ustedes podrán ver, los oyentes acá, cómo combina toda esa teoría, los aportes de la investigación académica y las experiencias que ella tiene con los educadores y las escuelas, los jardines, las universidades. Así que, no, eso es lo que más me gusta de ti, de tu trabajo y invito nuevamente a todos los oyentes a revisar el libro de Melina porque de una forma muy pedagógica, como buena educadora que es y buena investigadora que es, logra explicarnos en todos estos distintos puntos el tema de la priorización. Podemos detenernos unos minutos en la priorización curricular que muchos los docentes se enfrentan, ¿no? O sea, hablas de muchos temas, invito a todos los oyentes a revisar el libro, ¿no? Mencionas la sed y el hambre por aprender, muy importante, y hay un punto que en Latinoamérica, en Argentina, Chile, donde están la mayoría de nuestros profesores, ¿no? Como cuando priorizamos las actividades y los contenidos, porque pasamos materia por pasar materia. Y tú hablas también de este círculo de la comprensión y de la jerarquización de los contenidos. ¿Por qué esto es importante? ¿Cómo podemos hacer realidad esta visión de cambio que estás proponiendo? Bueno, hay un lema que yo creo que nos lo deberíamos llevar tatuado en el Me, corazón, que es me lo tatúo, tú dime, ¿no? el de menos es más, ¿no? Y yo Sí. para mí, nada, me lo pondría en la puerta de mi casa para no olvidármelo nunca. Ya. A veces uno Vamos a hacer elabora un sticker, vamos a hacer un sticker de Lab for You a mi querido equipo. O sea, hagamos un sticker de Lab for You con la cara de Meli. Meli, ¿nos das permiso? con todo amor y que lo quiero ese Ya, sticker para ya, todo lo vamos a que hacer un produzca. sticker de Meli con el lema, ¿no? Menos es más, ¿no? Dale, Meli. ¿Por Cuando qué es decimos importante es eso? y los profesores todos tenemos programas muy largos que cumplir, ¿no? Mm, Eso es así, es una realidad, es lo que por lo menos en este momento histórico nos toca hacer y se está hablando de reformas curriculares, pero en mm, principio esta es la realidad hoy. Entonces la pregunta que nos podemos hacer, dado que tenemos eso que trabajar, es mm, ¿cómo hacemos para elegir lo importante, a eso dedicarle tiempo? Y a qué no vale la pena dedicarle tanto tiempo, a qué podemos pasar un poco más por arriba o dejarlo para la casa. Y entonces hay una herramienta que a mí me da muchos buenos resultados, que la uso mucho con docentes, que es la de los círculos de la comprensión, donde es una herramienta propuesta por dos referentes del enfoque de la enseñanza para la comprensión, que se llaman Grant Wiggins y Jay McTighe. Y ellos dicen, bueno, en el centro del círculo es un círculo concéntrico de 3 capas, ¿no? Dice, ok. bueno, en el centro pensemos, bueno, ¿qué es lo esencial de lo que yo tengo que enseñar? ¿Qué es lo irrenunciable? ¿Qué es lo que mis alumnos no se pueden perder? Mm, Eh,
¿Cuáles son las ideas más potentes de este tema? Y a esas les voy a tener que dedicar tiempo y no solo contarlas, sino que vamos a tener que hacer múltiples actividades en relación con eso, ¿no? Actividades más vivenciales, más lecturas, debates, bueno, lo que sea que corresponda a ese tema. Una pregunta por ahí que nos podemos hacer de quienes nos están escuchando es, bueno, de lo que ustedes enseñan, ¿no? Piensen, ¿qué es lo que les gustaría que sus estudiantes sigan sabiendo si se los encuentran por la calle dentro de 10, 20 años? ¿Qué es lo que quieren que recuerden de sus materias? ¿Qué quieren que se lleven para la vida, ¿no? Y que lo puedan seguir usando para interpretar el mundo con el que se van a encontrar? Eso es lo que va en el centro, y no son tantas cosas. Por eso lo de menos es más, ¿no? Y a esas me voy a asegurar que los alumnos se vayan con eso puesto, ¿no? De mi año, del año o del tiempito que pasaron conmigo. Y después, en las otras capitas del círculo, la segunda es, bueno, que es importante que conozcan, pero no es lo esencial. Y la última capa de este círculo que ellos proponen, y yo doy montones de ejemplos de distintos temas en el libro, usando el círculo, es, con qué quiero que se familiaricen, qué quiero que les suene, que lo puedan ir a buscar, pero no pasa nada si no lo entendieron, porque justamente no hay chance de enseñar con el tiempo que tenemos todos los temas en profundidad, ¿no? Las tenemos como el problema de la sábana corta, ¿no? Que si la tiro por un lado se me destapan los pies, y por abajo se me destapa la Sí. cabeza, bueno, eso es el tiempo de enseñanza, entonces tengo que elegir bien. Y me tengo que asegurar de que esos temas que yo elegí los entendieron. Porque el gran enemigo del aprendizaje profundo, y esto también atraviesa todo el libro, y es algo que a mí me quita el sueño desde Y, siempre, es lo y que lo llaman comparas con el conocimiento inerte, ¿no? exacto, es como el archienemigo, ¿no? Sí, El conocimiento inerte es ese que sabemos de memoria pero no entendimos, sí. y también me gustaría que quienes nos escuchan se hagan esa pregunta de ustedes como es cuando han sido estudiantes, incluso estudiantes del profesorado, ¿qué temas estudiaron por ahí muchas veces, en mucho tiempo, y aprobaron, pero pero nunca Claro. los entendieron? Y las ciencias naturales, en general, cuando yo hago esto en talleres, en conferencias, las matemáticas y las ciencias naturales son como las que más ganan en esto del aprendizaje inerte, ¿no? Un sencillo recuerdo, los electrones, pero no tengo idea bien de qué Como pasaba con memorizar él. por memorizar, F igual M por A, sin entender el funcionamiento y lo que implica la fuerza, la masa y la aceleración. Claro. Por cómo lo aprendimos, ¿no? Mm, O los polinomios, o mm, las ecuaciones redox, mm, o también pasa en otras materias. Algunos me dicen, no, yo nunca entendí nada de inglés, o nunca entendí nada de historia. Obviamente hay una cierta inclinación y gusto que uno trae por algunos temas, pero claramente el que algo se convierta en aprendizaje profundo tiene que ver con el método de enseñanza, con mm, quién nos lo enseñó y cómo. Eh, y a veces sentimos que cuando nos enseñan de modo de que generamos conocimiento inerte, el efecto que tiene es un doble efecto que es preocupante. Por un lado, que uno no entiende eso y se pierde, ¿no? mm, Un pedazo del mundo, como dice, uy, qué picardía, me hubiera gustado entender economía en la escuela, me hubiera mm, gustado entender historia o mm, química. Lo otro grave es que a veces uno interpreta como estudiante que el problema está en uno, ¿no? Como que uno viniera fallado. Yo no sirvo para las matemáticas, es un clásico. No mm. sirvo para el arte, no sirvo para la historia, no sirvo para las ciencias, es un clásico también. Sí. Entonces, hay algo ahí también de qué huella dejamos en nuestros estudiantes. Incluso una huella emocional, más allá de lo que aprendieron o no aprendieron. ¿Cuánto los habilitamos a sentir que pueden, pero lo de que pueden no es algo como en abstracto de sí, tú puedes, sino de verdad tienen que lograr entender en nuestras clases. Mm, totalmente. Me encanta este círculo de la comprensión y esta jerarquización o priorización de los contenidos. Para los que quieran saber más, por favor, revisen el libro de Melina, Enseñar distinto, guía para innovar sin perderse en el camino, porque aquí Meli va profundizando en todos estos temas y enseñándonos y dándonos luces y inspirándonos con todo su trabajo. Meli, yo podría hablar, pero horas,
horas y horas y horas contigo. Tú sabes el mucho cariño que te tenemos en Lab for You, y la importancia de innovar en la educación y la importancia de todo lo que es el desarrollo de las habilidades, las preguntas para pensar. Meli en su libro y si nos puedes ayudar a entender cuáles son todos los temas que está tratando, ¿no? Empiezas, ¿no? con el futuro, el primer capítulo que habla del futuro, ¿no? De cómo el COVID transformó este laboratorio de innovación pedagógica. Luego el segundo capítulo, un poco lo que hablaste de aprendizaje profundo y conocimiento inerte. Meli desarrolla ahí los puntos y el desarrollo de las habilidades para tener una ciudadanía plena para el siglo XXI, ¿correcto, no, Meli? Esto fue el segundo episodio. ¿No? Sí, sí, sí. Bien, el tercero, lo que hablamos, ¿no? De la priorización de los contenidos y cómo hacemos realidad esta visión que nos habla Meli para el futuro. Luego el cuarto episodio, el cuatro episodios, ¿no? El cuarto capítulo, ¿no? Cómo motivar a los estudiantes, esta motivación intrínseca que habla Meli, la sed o hambre por aprender. La quinta, y podríamos hacer un podcast de esto, pero les invito a los que están desesperados por leerlo ya, lo compran ya en Kindle y lo revisan ya, la planificación de la secuencia y los proyectos de enseñanza que generan aprendizaje profundo. Aquí tú dices mucho, hablas del estudiante como protagonista, ¿no? Eh, em, el sexto, la importancia de los proyectos ABP, ¿no? Y movilizar las habilidades. El séptimo, la cultura del pensamiento, ¿no? El séptimo capítulo es cultura del pensamiento, ¿correcto, Meli? ¿Sí? Sí, y ahí hay algo que creo que es una de las cosas que yo descubrí como docente en estos años como más efectiva, como la cultura de pensamiento es generar un espacio en Mm. el aula donde el error sea parte del Ah, claro. camino, sea un espacio de curiosidad, de Sí. debate, de deseo por aprender. Y una de las cosas Están llamando de que la radio para la próxima entrevista. Ya estamos terminando, ya estamos terminando. Eh, una de las cosas que yo descubrí como docente, y los uso mucho en mis clases, son las llamadas rutinas de pensamiento, que son actividades bien Mm, pequeñitas, mm, bien simples, que uno va haciendo justamente en modo de una rutina en el sentido de que las va haciendo frecuentemente en las clases de manera de generar hábitos en los alumnos que apuntan al pensamiento crítico, mm. curioso, creativo, ¿no? Hay distintas rutinas. Yo en el libro armé como una playlist, como cuando uno se arma en Spotify o Sí. o una playlist, bueno, de mis rutinas. Algunas de las que más me gustan son los tickets de salida, que Mm, son esas instancias bien cortitas al final de una clase, donde vieron que a veces uno, viste que a veces la clase se termina porque sonó el timbre, se acabó el tiempo, se acabó el Zoom, ¿no? Y se mm, corta. mm, El ticket de salida lo que propone es cerrar el círculo de la clase, mm. donde en vez de que yo lo cierre como docente, lo cierran los alumnos con su propio pensamiento. Entonces, por ahí es una actividad cortita donde si es en un Zoom o es una actividad sincrónica virtual, lo podrán contar en el chat, Mm, o lo podrán, si uno está en presencialidad, lo pueden mm, escribir en su cuaderno, en una bitácora o en un papelito y dártelo, con mm, algunos disparadores bien simples, del estilo, dos ideas que te llevas de esta clase mm, o algo de lo que te diste cuenta en la clase de mm, hoy, o una pregunta que te haces después o algo que le contarías a un amigo que no vino. Entonces uno va variando esos disparadores, pero lo que genera primero es esta reflexión sobre el aprendizaje, esta metacognición que hace que mm, quien aprende aterrice, ¿no? Eso mm, que recibió. mm. Y segundo, uno como docente se entera qué es lo que los estudiantes se están llevando, ¿no? De esa clase que dio, que a veces Sí, en general uno se sorprende como, era esto lo que les quedó, esto no total, lo entendieron, a veces uno dice una idea clara y lo que dicen no está bien, y entonces uno claro. ahí se da esto de la evaluación formativa que también nos sirve a Mm, los docentes para ver mm, qué cambiar. Y para mí lo mejor de todo es que uno le da la voz a los estudiantes en este mm, final de la clase. mm, Esa es una de las montones de rutinas de pensamiento que hay, pero son como, ¿viste los caballos de Troya? mm, Esta metáfora que es de Axel Rivas, justamente de los caballos de Troya que, como en la guerra, en la leyenda, ¿no? De mm, Grecia, los soldados griegos le dejaron un regalo en la puerta a la ciudad de Troya, que estaba asediada durante años y no mm, podían entrar. Y dijeron, bueno, nos vamos, y dejaron un caballo de regalo, pero estaban escondidos adentro, y los troyanos lo trajeron a la ciudad
a la noche salieron los soldados griegos y ocuparon la ciudad. Y yo con estas rutinas siento que pasa esto, ¿no? Son cosas chiquititas que son fáciles de hacer, que uno las puede usar para montones de temas, Mm, que cuando las hacen cambian la cultura del aula. mm. Totalmente, totalmente. Me encanta la mirada científica de la práctica docente y la enseñanza que tienes. O sea, Meli, como gran educadora y científica, nos enseña con este ejemplo, ¿no? Una mirada científica de la práctica. ¿Quieres hacer una pausa, Meli? No estoy bien, parte de dar mucha clase, Sí. reentrenar la voz, me está pasando, No, estoy claro. No, Meli se ha hecho un tiempo para hablar con nosotros de su busy schedule con todas las entrevistas que tiene, ¿no? Em, sí, le pedimos al equipo que nos ponga esa pausa entre medio Dale, en perfecto. el. Espera que respiro, no tengo ahí, esto que si no queda, tuve que ir al médico, al otorrinolaringólogo para ver qué pasaba, porque me daban Es ataques de que tos. Así que me dijo que tengo que reentrenar la voz porque estoy estás hablando hablando, sin estás respirar. hablando mucho. Sí, Hablo sin respirar y entonces tengo que, no sé, reeducar mi voz, así que va a ser sí. una experiencia interesante. Sí, como todos, ¿no? Para poder aprender muchas veces tenemos que reaprender, reeducar. Sí. Pero ya estás, ya. Perfecto, Y me puedes hacer una seña como para que yo hable mientras tú tomas el respiro. perfecto. No, lo editamos, no pasa nada. Ya está. Ya está. Claro, entonces Meli tiene esta mirada científica de la práctica y lo que requiere la innovación en la educación. Entonces hablamos un poco de la cultura del aprendizaje, perdón, la cultura del pensamiento y estas rutinas de pensamiento que tienes. Les recomiendo que revisen el libro. Y mencionaste algo clave que profundizas en el capítulo 8, la llave más valiosa que podemos dejar a nuestros alumnos para aprender durante toda su vida, la metacognición. Y ahí está el ticket de salida que menciona Meli. O sea, a nosotros en Lab4U también nos encanta todo el ejercicio que nos enseña Meli de la metacognición. Y noveno, que es un desafío, y lo hablamos en otros episodios de podcast, ¿no? De la evaluación del aprendizaje. Y número 10, la importancia de una buena retroalimentación y feedback, ¿no? Entonces, como pueden ver, Meli todos los años de dedicación, pasión, estudio, investigación en las trincheras, en las escuelas, en las universidades, en los jardines. Meli ha tenido esta joya. Este libro es una joya para todos los educadores, profesionales de la educación, directivos o inclusive empresarios y personas dedicadas a desarrollar habilidades en sus trabajadores o en la fuerza laboral del futuro. Les recomendamos esta joya que nos deja Melina Furman, gran educadora, científica, amiga de Lab4U, enseñar distinto. Meli, yo tú sabes, ¿no? Te tengo mucho cariño y mucho respeto. ¿Algún último mensaje que le quieras dejar a nuestros auditores? Además Bueno, que yo invitarlos a leer. quiero cerrar con justamente esta mirada cariñosa sobre nuestra práctica en tiempos difíciles, ¿no? La Mm, pandemia, más allá de que nos ha dado vuelta al mundo como lo conocíamos y nos está moviendo a hacer las cosas distinto y a reinventarnos, mm, también es un momento eh, donde la empatía mm, entre las familias y la escuela, los docentes entre nosotros, generar ese espacio de la escuela como contención, ¿no? Ese espacio que nos aloja y nos abriga y que tanto hemos añorado cuando las mm, escuelas estaban y en muchos casos siguen estando cerradas. Creo que es uno de los legados que nos deja la pandemia como sociedad, ¿no? Darnos cuenta del valor de la educación, de la escuela, de lo difícil que es ser docente, del enorme mm, trabajo que hacen los docentes, de la necesidad del trabajo también en casa, ¿no? De la alianza con mm, las familias, del rol de los padres, las madres, los cuidadores en general, de acompañar. Entonces, creo que es un momento justamente para tirar todos para el mismo lado, ¿no? Y de acompañarnos
Y siempre con las ganas de que los niños, las niñas, también los adultos la pasemos bien, ¿no? Que el Mm, aprendizaje es algo que nos tiene que hacer bien, que nos mm, tiene que nutrir y que nos tiene que hacer brillar los ojos, tanto a los estudiantes como a nosotros, ¿no? La tenemos que pasar bien en el aula. Creo que parte de la búsqueda de innovar es justamente esto, ¿no? De generar actividades y propuestas en el aula que nos hagan sentir orgullosos cada día mm. de lo que hacemos, de que sintamos que estamos poniendo nuestra creatividad personal al servicio de lo que hacemos cada día. Eso realmente nos cambia la experiencia como docentes. Así que quería cerrar con esa idea. Me encanta, siempre es un abrazo emocional que nos das con tu conocimiento, con tu sabiduría y con la pasión que le pones a la educación para todos los educadores en ciencia y educadores en general de toda Latinoamérica y el mundo. Muchísimas gracias, Melina Furman, con nosotros hoy día en Lab for You Talks. Gracias, Meli. Y muchas Gracias. felicidades por el libro. Muchas gracias, Comal, y a todo el equipo de Lab4U.